Tema 5, el siglo XVIII. España en la órbita francesa, el reformismo de los primeros Borbones. Bueno, lo primero es situaros en fecha. En 1700 muere Carlos II, el último rey de los Austrias. Y el siglo, sí, podemos decir que el gran acontecimiento final es 1789, que espero que a todos suene, la Revolución Francesa. Otra fecha, digamos, importante de este periodo, pues la Guerra de Sucesión, que va entre 1700 y 1713. En 1713 se firma la paz de Utrecht. Vamos con la introducción. En este tema, nosotros lo que tratamos en su momento eran dos partes muy concretas. Una es qué es el antiguo régimen y la otra es explicar el siglo XVIII en España. Entonces, la parte del antiguo régimen, digamos que es muy sencilla. Decimos antiguo régimen a nivel político. Pues a nivel político estamos hablando de un estado absolutista donde el rey tiene todo el poder, el rey nombra, depone a sus colaboradores, las cortes son consultivas, es decir, todo lo contrario a lo que hoy tenemos nosotros, por ejemplo, en España con la monarquía constitucional. Es decir, el Estado es patrimonio de la corona. El poder le viene al rey de Dios, todos los cargos son nombrados por el rey, etcétera. A nivel social, estamos hablando de una sociedad estamental, compuesta por estamentos. Estamos hablando del estamento de la nobleza, el estamento de los clérigos, curas y demás, obispos, monjes, etcétera, y el tercer estado. Los dos primeros estamentos son privilegiados, están ahí por nacimiento, aunque bueno, en la iglesia se puede entrar para ocupar cargos pequeños, y el tercer estado está compuesto por lo que se llama el estado llano o el pueblo. Y ahí tenemos pues la gente que vive en el campo, que en aquella época era mayoritario, y la gente que vive en las ciudades, que son los burgueses, que es muy importante, porque los burgueses son los que van a llevar a cabo una revolución para acabar con ese poder del rey. ¿Vale? Entonces, estos sectores que tienen poder, los privilegiados, nobleza y clero, pues tienen unos privilegios que no tienen el resto, en todos los aspectos. Y a nivel económico estamos hablando de una economía fundamentalmente de subsistencia, donde la mayoría de la población vive de la economía, no como hoy. Eh, la tierra estaba concentrada en muy pocas manos, había una gran parte de la tierra que no se cultivaba, que eran las manos muertas, y la tierra no se podía dividir, sino que pasaba a manos digamos, del heredero, del mayor, del primogénito. Y después a nivel industrial, pues había pequeños talleres artesanales, pero todo muy controlado por los gremios. No existía la libertad comercial que existe ahora. De hecho, los gremios establecían los precios de los productos. La parte de los Borbones. Pues en la parte de los Borbones tenemos primer punto la guerra. Segundo punto, suelen poner bastantes preguntas de esto, que es la centralización de los Borbones. Tercer punto, ¿qué es el reformismo borbónico? Y ya por último, la política económica, ¿vale? Vamos, que de ese momento no has puesto muchas preguntas, la verdad. Entonces vamos con el primero. Guerra sucesión. Acordaos, Carlos II muere, hay un conflicto por la corona española. España, aunque ya no es una gran potencia, sigue teniendo muchos territorios, por ejemplo, América Latina. Y entonces, entre los diferentes candidatos, pues destacan dos. Uno es el candidato francés y otro es el candidato austriaco. Eh, Además de ese conflicto a nivel internacional, donde algunos países van a apoyar a Francia y después la mayoría, como Inglaterra, van a apoyar a Austria, dentro de España va a ocurrir lo mismo. Va a haber zonas como Castilla, Navarra, País Vasco, que van a ayudar al candidato, van a colaborar con el candidato francés, mientras que otras, Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca, van a elegir al candidato perdedor y eso va a tener sus consecuencias. Se firma la paz de Utrecht, Felipe, el candidato francés elegido rey, pero a cambio Austria se queda con los territorios que tenía España en el centro de Europa e Inglaterra se queda con Gibraltar y con Menorca. Menorca después se recuperaría y Gibraltar pues ya sabéis que sigue en manos inglesas. La política centralizadora
de los Borbones. A ver, ¿qué es lo que hacen los Borbones? Los Borbones van a romper, digamos, con ese poder que tenían las diferentes regiones de España a través de los fueros, que cada una funcionaba de una manera. ¿Cómo lo hacen? Pues van a centralizar el poder y van a unificar las leyes. ¿Cómo lo hacen? Pues hacen unos decretos que se les llama de nueva planta, unas leyes. Y esas leyes las aplican en aquellas regiones que no le han apoyado en la guerra de sucesión. Se les va a aplicar a Valencia, a Aragón, a Cataluña y a Mallorca. Y se le va a poner el mismo modelo que tiene Castilla. La única zona a la que se le respeta es a País Vasco y a Navarra, esos fueros especiales, porque han ayudado en la guerra al candidato francés. Y aparte de esto, lo que hacen es, digamos que, tratar de reorganizar la administración, es decir, el funcionamiento del Estado. ¿Cómo lo hace? Por varias maneras. Por ejemplo, va a crear una cosa que se llaman secretarías de Estado. ¿Qué son las secretarías de Estado? Lo que hoy día son los ministerios. Hay diferentes ministerios, pues eso se crea en esta época. En principio, las primeras fueron Asuntos Extranjeros, Justicia, Guerra y Marina y un poquito más tarde Hacienda. Después se va a dividir el reino en provincias. ¿Y cómo es el funcionamiento de esta provincia? Pues dentro de esta provincia hay diferentes figuras. Está el intendente, que digamos que es el representante del rey en esa región. Hay un capitán general, que tiene, digamos, poder militar. Existen las audiencias, que se encargan del tema judicial. Y después existe la figura del corregidor, que está en las principales ciudades. En el siglo XVIII tiene lugar un movimiento cultural muy importante que es la Ilustración. La Ilustración surge en Francia y la Ilustración básicamente defiende 5 puntos. El uso de la razón, la independencia política, o lo que se llama separación de poderes, la tolerancia religiosa, el interés por las actividades productivas y la importancia que tiene la educación para lograr la felicidad. Bueno, pues estas ideas ilustradas van a llegar a España. ¿Qué ocurre? Que en España y en otros países los reyes no quieren perder poder, pero saben que si no ceden pueden ir perdiendo poder y pueden acabar teniendo que renunciar a la corona. Entonces van a aceptar algunas reformas ilustradas que no toquen el poder absoluto del rey. Ese movimiento se conoce como despotismo ilustrado. El pueblo, digamos que, o el lema de este periodo es todo para el pueblo, es decir, yo le doy reformas al pueblo, a nivel económico, social, o cultural incluso, educativo, pero sin el pueblo. Es decir, el pueblo lo decide, lo decido yo. Eso es el despotismo ilustrado. Bueno, pues en España va a haber una serie de ilustrados que van a llevar a cabo algunas de estas reformas que los reyes sí aceptan. Estamos hablando, por ejemplo, de Florida Blanca, Campomanes, Conde Aranda, Olavide, Cabarrús, Jovellano, etc. Todos ellos están influidos por las ideas ilustradas que vienen de Francia y van a llevar a cabo diferentes reformas. Bueno, pues durante este periodo, una de esas reformas las lleva a cabo un ministro que es Esquilache, un ministro italiano, y esta reforma va a generar una revuelta popular en Madrid en 1766 contra este ministro y contra su rey, que en este caso era Carlos III. Madrid en aquella época era una ciudad muy oscura, peligrosa, sucia. Entonces Esquilache promovía una serie de obras para la limpieza y el alumbrado de la ciudad. Una de las medidas fue la prohibición de la tradicional capa y del sombrero de ala ancha. Se decía que era muy fácil esconder armas, pues podía tapar casi por entero el rostro de una persona. Estas medidas fueron las que colmaron el vaso del pueblo, ya de por sí muy mosqueado por los aumentos del precio de los alimentos básicos. Quizás la razón fundamental. El pueblo amenazó al rey con asaltar el palacio si había que cumplir esta ordenanza. Finalmente Carlos III tiene que acceder a las demandas del pueblo, destituye a Esquilache, disminuye los precios de los alimentos básicos y permite a los ciudadanos mantener su indumentaria tradicional. Eso es el motín de Esquilache. En el fondo es una revuelta, digamos, por una cuestión que es del precio de los productos básicos. Las chispas, el hecho de no dejarles vestir con la capa y el sombrero de ala ancha.
Por último punto, a nivel económico, pues la economía española del siglo XVIII presentaba graves problemas, pues fundamentalmente era una economía que dependía de los gremios y los gremios controlaban los precios, así que la producción, a ti te decían, tú puedes producir esto y no puedes producir más, ¿vale? Entonces, durante este periodo se llevan a cabo una serie de reformas para intentar cambiar eso. Por ejemplo, la Mesta, que es una asociación de ganaderos, pues la ganadería tiene mucha importancia en España, tenía muchos privilegios, pues se le va a intentar quitar esos privilegios y fomentar otro tipo de industria que sea más productiva, ¿vale? Entonces la idea es un poco, digamos, mejorar la situación económica del país y, por ejemplo, en ese contexto se crea la Lotería Nacional, se crea un banco, el Banco Nacional de San Carlos, que lo que hace es dar préstamos y demás, o se ocupan territorios que están despoblados para llevar allí a gente que... Las colonias americanas, y también vinculado al tema económico. El objetivo es un poco que estas colonias se sientan identificadas dentro de España y sobre todo aprovechar económicamente la situación. Bueno, en este caso hay un problema, porque esa situación económica de quien se beneficia fundamentalmente es la zona de Cataluña, que es donde está la poca industria que había en España. Y esta industria donde vende fundamentalmente es en Cataluña. ¿Qué ocurrirá en Cataluña? Pues que habrá una serie de grupos sociales que exigirán una mayor libertad comercial y no depender única y exclusivamente de Cataluña. Dentro de esos tejidos importantes que había, hay uno que es muy fácil de recordar, que se llama las indianas. Y el mejor ejemplo de cómo este comercio beneficia a Cataluña es que Cataluña en 70 años pues dobla su población. Pasó de 400.000 a 800.000. Por cierto, ¿alguno sabe cuántos habitantes tiene hoy día Cataluña? Política exterior. Bueno, llegan los Borbones, España perdió una serie de territorios y el principal aliado es Francia, porque en Francia también hay Borbones. Pues se firman unos acuerdos con Francia, que es lo que se conoce como los pactos de familia. ¿En qué consisten esos pactos de familia? Pues hay una serie de guerras en las que España va a participar al lado de Francia. Por ejemplo, la Guerra de los 7 Años o la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Preguntas cortas que han puesto otros años del siglo XVIII. Pues, por ejemplo, dice, ¿con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos del siglo XVIII? Felipe V, ¿vale? Y después dice, explique las causas de la Guerra de Sucesión Española. Pues ya sabéis, estos son 5 o 10 líneas nomás. Explicar que muere el último rey de los Austrias, Carlos II, y a partir de ahí un conflicto, ¿vale? Otro ejemplo de otro año. Todo esto lo tenéis en el libro, por cierto, ¿eh? ¿Con qué tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión Española? Tratado de Utrecht. Explique brevemente las consecuencias de dicho tratado. Pues explicáis, vamos, esto es que no llega ni a 5 líneas. Explicáis el tratado, la corona de España pasa a manos de los Borbones, Gran Bretaña se queda con Gibraltar y Menorca y Austria se queda con los territorios del centro de Europa. Venga, seguimos. ¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los decretos de nueva planta? Los Borbones. Explique brevemente el contexto, el contenido de los mismos y su importancia histórica. Es decir, ¿qué son los decretos de nueva planta? Pues la unificación de las leyes, de todas las leyes que había en los diferentes reinos de España, a las leyes de Castilla. Otro ejemplo, a ver, dice, vale, ¿qué rey firmó los decretos de nueva planta? Pues de los reyes Borbones el más importante es el primero, Felipe V. Y dice, explique brevemente qué consistieron dichos decretos. Pues explica los decretos de nueva planta, lo mismo que antes. Siguiente. ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austria en su disputa por el trono de España? Guerra de Sucesión. Describa brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué países estuvieron implicados en ella y cuál fue el resultado. Pues es una pregunta muy similar a una que hemos visto antes. Venga, otra. ¿A qué reinado corresponde el motín de Esquilache? Carlos III. Si no os acordáis, los Borbones. Pero vamos, Carlos III. Y después, segunda parte, defina el concepto de despotismo ilustrado. Pues explicamos qué es el despotismo ilustrado.